¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Mata o Rapa Nui. Esta vez tenemos el privilegio de tener al diputado Otuiti Teao acá con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, y orana corúa te baumajín o te caínga nei orapanui, muy bien y feliz. Saludos a toda la comunidad local presente en mi semana distrital y trabajando bastante con distintas audiencias. Partamos por actualidad para que vamos a comentar. Vamos con eso. Tema del censo, 4.800 personas Sí. vivimos en Rapa Nui según las cifras oficiales del INE. ¿Qué le parecen estas cifras y qué va a hacer como diputado frente a este número de 4.800 habitantes? Esa era una cifra que nosotros teníamos por allá por el año 90 y tanto. En los 90, antes del 2000, habían casi 5.000 habitantes. Hoy día me llamó bastante la atención y nos dimos cuenta de que realmente esto no funcionó. Como diputado y como fiscalizador, ¿no es cierto?, de las actividades desde el presidente y los ministerios, lo primero que voy a hablar, lo primero que estoy haciendo con mi equipo, esto no es rápido, sino que es lento, a través de un oficio fiscalizador, primero para saber cuánto recurso se invirtió, porque para hacer un censo, ¿no es cierto?, hay que poner dinero de todos los chilenos, incluido todos los Rapa Nui y los continentales residentes de la comunidad. Queremos saber cuánto dinero se invirtió y dónde fue a parar ese dinero para obtener una cifra que obviamente no es la realidad de nuestra isla. Yo le quiero contar a nuestra comunidad de que tener la cifra, ¿no es cierto?, de cuántos vivimos en esta isla, no solamente les sirve para decir, hoy somos 10.000, 8.000, 5.000, no. Sirve para tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida, porque gracias a eso vamos a saber, ¿no es cierto?, hemos vivido cortes de luz, hemos vivido cortes de agua, ¿no es cierto? Esas decisiones de información de cuántos somos sirve mucho para ver cuánto vamos a invertir, ¿no es cierto? Le sirve mucho no solo a la autoridad, sino que a la empresa que nos distribuye el agua y la electricidad para saber qué inversiones tienes que hacer para mantener esta cantidad de gente. Pero no solo eso, el censo también nos sirve para ver las matrículas en los colegios, para saber cuánto tiene que invertir, ¿no es cierto?, nuestro hospital, que el de hospital tiene solo el nombre, pero también para saber qué inversiones en términos no solamente de educación, sino que de salud tiene que realizar el Estado de Chile, el gobierno en este caso, para extraer esos recursos y que podamos tener todo acceso a la educación, a la salud, a la seguridad y a lo que se llama la calidad de vida, ¿no es cierto?, de los ciudadanos en este territorio. O sea, Por eso es tan importante. La idea es, uno, lo que decía usted, el oficio para fiscalizar los recursos. Por lo otro, también la idea sería poder volver a hacer este censo, ¿no? Lo encuentro difícil, pero hay que preguntarle a la autoridad que tiene que generar, ¿no es cierto?, el proyecto para que lo pueda hacer. A mí hoy día ya encargué, ¿no es cierto?, desde mi oficina parlamentaria y de hecho lo voy a proponer el próximo lunes, que tengo comisión de zona extrema, para que fiscalicemos, como le digo, estas dos cosas. Primero por oficio y después una comisión fiscalizadora para saber cuántos recursos se hizo para esto y cuál va a ser la respuesta, ¿no es cierto?, de la autoridad correspondiente, en este caso, ¿no es cierto?, del INE, para que nos diga qué vamos a hacer, porque necesitamos saber cuánta gente vive en Rapa Nui y reside. Sí, y como decía, no es tan fácil volver a hacer un censo. No es tan fácil. Todos los gobiernos intentan hacerlo porque también, como les digo, se hacen los censos para poder proyectar la producción, todo lo que tiene que ver con los programas sociales. Hemos estado la latencia acá de la isla. Todo eso, para saber cuánta gente realmente está viviendo en la isla, pero además de eso, cuánta gente está en condición de discapacidad, cuántos son mayores, adultos mayores, cuántos niños hay. Hoy día en Rapa Nui creo que tenemos no solamente gente del pueblo de Rapa Nui, hay gente viviendo de otros pueblos. También es importante saber de qué pueblos son, qué están haciendo. Eso es lo que nos entrega el censo. Seguimos hablando de actualidad. Tema del aeropuerto. Usted ha sido uno de los críticos del estado del aeropuerto. En su minuto se llovía la entrada, de ahí donde uno recibe con los collares a los visitantes. Pero lo último que pasó fue una pequeña inundación antes de entrar, en la misma llegada a la losa. ¿Qué le parece la situación que está pasando ahí en el aeropuerto? Desde el 11 de marzo del año 2022 que asumí como diputado, lo primero que hice fue justamente hablar con el Ministerio de Obras Públicas, que es el encargado de este aeropuerto, que no es concesionado, sino que está en manos de Obras Públicas, y vimos esta situación. Antes de empezar a hablar de eso, les quiero contar que en el aeropuerto no solamente recibimos y despedimos turistas, en el aeropuerto trabaja gente de nuestra comunidad,
trabajadores tanto de la empresa privada como también, ¿no es cierto?, los de la DGAC, y también tenemos artesanos y todos los que ustedes saben que trabajan directamente en el aeropuerto. Esto que pasó ahora, obviamente se ve mucho más grave, pero también ocurrió el año 2022, donde en la mitad del pasillo, bueno, es cosa de hablar, ustedes saben, pasaba un río, ¿no es cierto?, después una lluvia tremenda que tenemos, la gente esperando afuera cuando salen los turistas, y en fin, la infraestructura del aeropuerto no está al nivel de lo que corresponde, ¿no es cierto?, primero, Rapa Nui, que es la puerta del Asia-Pacífico de Chile, pero además, en segundo lugar, es la economía local, y deberíamos tener un aeropuerto a la altura. Yo les puedo contar así rápidamente que con el anterior ministro de Obras Públicas, que era arquitecto, le planteé la situación de un nuevo aeropuerto en los terrenos, ¿no es cierto?, que tenía Codeipa, y él me dijo, hoy vamos a diseñar algo espectacular. Yo sé que muchos tienen la conciencia de un aeropuerto que presentaron una empresa francesa, que era algo así como lejos de, vamos a tener algo así, y él dijo, no, pero podemos diseñar algo muy bonito, como lo que está, por ejemplo, a los que les gusta, ¿no es cierto?, Barcelona, algo muy parecido. Y le encargué eso, y créanme, y esto se lo voy a contar, porque antes yo siempre se lo cuento uno a una de las personas, pero ahora es la oportunidad de contarle. Con ese ex ministro, ¿no es cierto?, me dijo, tengo el proyecto, lo vamos a hacer, me conseguí el dinero, grabamos los videos donde anunciábamos el nuevo aeropuerto, en el lugar y todo. Eso fue un día miércoles en el Senado en Valparaíso. El día viernes hubo cambio de gabinete y adivinen, no se esperaba quién salió. Y él salió. Y todo el trabajo de 4 meses se fue, ¿no es cierto?, al tacho de la basura. Tuvimos que volver a insistir y bueno, con la nueva ministra lo que conseguimos es que en vez de entregar el aeropuerto y abrirlo en noviembre del 2023, se entregara, ¿no es cierto?, el aeropuerto en agosto o septiembre, que fue así, y poder aperturar, ¿no es cierto?, la isla a la economía. El aeropuerto tiene varias situaciones. La primera es que obviamente va a ser entregado a la familia y por lo tanto como que el MOP no quiere invertir tanto en hacerle ciertos arreglos, porque después va a ser una, ¿cómo se puede decir?, una infraestructura que va a quedar olvidada. Aún así, como hoy día seguimos funcionando, en los próximos 2 años se supone que viene, ¿no es cierto?, el nuevo terminal. Vamos, y lo voy a hacer así presente a la ministra, de que hagan las inversiones necesarias para poder tener o sostener el terminal hasta cuando tengamos el nuevo aeropuerto. No dejarlo abandonado. Exactamente. No porque vamos a tener otro aeropuerto, este tiene que estar en las condiciones que está. Te quiero contar algo, Felipe. Desde el Congreso, con miembros de la sociedad civil y también con una bancada amplia y transversal de diputados y senadores, estoy trabajando en una política pública. Y esta política pública tiene que ver con el medio ambiente, porque lamentablemente las políticas públicas, muchas que realiza, ¿no es cierto?, el Estado a través del gobierno que está de turno, no consideran lo que se llama el cambio climático, que tanto nosotros aquí en la isla hemos escuchado y se ha trabajado principalmente desde la municipalidad. Esta política pública habla de los desastres. Los desastres en Chile en general, y lo hablo porque hemos tenido socavones en Viña del Mar, hemos tenido, bueno, aquí el aeropuerto, digamos, es lo más grave, pero allá hemos tenido el mega incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y lamentablemente nuestro gobierno en términos de emergencia es reactivo. O sea, una vez que pasan los desastres, recién como que se alinean las autoridades y comienzan a trabajar. Reactivo que... Exactamente. Esta política pública en la que estoy trabajando con otros diputados y senadores es para prevenir los desastres. Cuando ocurran los desastres, también muchas veces debido al cambio climático. Recuerda, Felipe, que si nosotros hacemos memoria, hace 10 años no llueve como llueve ahora en Rapa Nui. No, ahora se concentra en pocos minutos. Cae mucha agua. Y eso tiene que, ¿no es cierto?, nuestra infraestructura tiene que estar preparada para eso. Entonces, esta política pública lo que va a hacer es va a cambiar la forma del Estado, ¿no es cierto?, de funcionar, es prevenir ante desastres. Si ocurre el desastre, cómo gestionarlo de manera correcta. Una vez que está controlado el desastre, cómo reconstruir, dado si fue un aluvión, si es un incendio, si es un tsunami, y luego cómo reparar. Porque te puedo decir que llevo 1 año y 4 meses trabajando con los damnificados del mega incendio de Viña del Mar y todavía no tienen sus casas. ¿Es un proceso lento la reconstrucción? Sí, pero no hay reparación, tienen problemas de salud. Han habido más de 20 homicidios, o sea, hay gente que se quitó la vida esperando una respuesta por sus casas, por sus hogares. Y esto es una pregunta de reflexión que siempre le digo a la gente. Imagínense lo que es salir a trabajar un día y volver a tu casa y no hay nada, solo el radier. Se fueron recuerdos, dinero, tu sillón, tu cama, todo se fue. Incluso había gente que tenía guardado dinero
todavía hay gente que guarda el dinero bajo el colchón, también se fue. Entonces, eso no puede ocurrir. Y quien debe, obviamente, por una negligencia, en este caso del Estado, responder es justamente el gobierno, el Estado. Para eso aprobamos unos proyectos tremendos, 800.000 millones de aquí a no sé cuántos años, para reconstruir, pero lamentablemente va lento. Y en ese andar, aunque ustedes no lo crean, hemos realizado gestiones súper simples allá. Como por ejemplo, hay gente que no tiene casa y les llegan cuentas de luz. Entonces hay que ir a hablar con la empresa que fiscaliza, hay que ir a la superintendencia para fiscalizar a la eléctrica que no les cobre. Algo tan simple. Lo mismo con Esval allá, que es la que les da el agua, y al alcantarillado, lo mismo. Y hemos hecho una cantidad de gestiones que me ha ocupado mucho tiempo con respecto a eso, pero que mejora la calidad de vida de ellos. Para seguir con la actualidad, cuando se nos está acabando el tiempo. Estatuto especial. Ahí estuvo Banco de IPA conversando sobre este estatuto especial. ¿Cuál es su postura sobre este tema? En esta semana territorial justamente hemos seguido trabajando. Yo soy el impulsor y el que ha conseguido que se realicen este tipo de acciones. Soy el que fiscaliza al subsecretario del Interior. Anteriormente habíamos tenido uno que comprometió fecha, ¿no es cierto?, y trabajo. Gracias a eso, ¿no es cierto?, hoy día tenemos un nuevo subsecretario del Interior, que es el ministro Elizalde, al cual vamos a seguir, ¿no es cierto?, fiscalizando, apretando, para que salgan estos estatutos especiales y luego de tener por lo menos un proyecto, un marco de proyecto, poder también socializarlo con la gente para que entienda de qué se va a tratar esto, que sí o sí va a ser mejor que lo que tenemos hoy. Y va a ser mejor porque hoy día vamos a poner, a través de los estatutos especiales, tomar decisiones presupuestarias, de infraestructura y un montón de otro tipo de cosas, pero a nivel local. Ya nunca más una ciclovía pensada en La Moneda, luego bajada a Valparaíso y de Valparaíso que se venga para acá a hacer una ciclovía que no va para ninguna parte porque nadie le preguntó primero si queríamos una ciclovía y si queríamos una ciclovía, cómo la queríamos para Arapanui, sino que con pertinencia del territorio, es una consulta local creada por gente que vive acá para la comunidad. Eso es el estatuto especial. A propósito de pertinencia, en su periodo como diputado, ¿qué proyectos de ley o que están en elaboración o que se ha presentado van en directo beneficio de acá de la gente de Arapanui? Mira, he hecho varios, pero quiero comentarles uno que principalmente lo estoy trabajando, espero tenerlo de aquí a 2 semanas más listo. Tiene que ver con, todo esto, todos los proyectos de ley no es solamente para un territorio. Cuando yo presento un proyecto de ley, también va a afectar a la gente de Arica o de Punta Arenas o de la cordillera, no solamente en Rapa Nui. Pero este proyecto específico para Rapa Nui es lo siguiente. En febrero, ¿no es cierto?, de este año vimos como un canal de televisión como Chilevisión transmitió a través de las pantallas para todo Chile un festival de verano. En ese festival de verano, la segunda noche, hicieron una obertura con la participación de la cultura Rapa Nui, anunciada de esa manera. Y yo lo esperé con muchas ganas y cuando veo el festival me doy cuenta de que ni los músicos ni los bailarines son del pueblo Rapa Nui, ni uno. Pero sí lo veíamos con las vestimentas, utilizando las canciones de algunos artistas locales, ¿no es cierto? Y necesitamos justamente a través de esa situación resguardar la marca Rapa Nui y lo que tiene que ver con nuestra cultura. En un momento pensé en meterlo en patrimonio, pero dije no, esto se puede ir por otro camino paralelo. Y es por eso que voy a presentar un proyecto de ley para que justamente cuando tengamos un festival de esas características, quienes integran el grupo, digamos, musical o de bailarines, tengan un porcentaje de gente Rapa Nui dentro de eso para presentarse como cultura Rapa Nui. Si no, si por ejemplo son solamente del continente, que no le estamos diciendo que no lo hagan, de hecho nos encanta porque nos ayudan a promocionar, ¿no es cierto?, la isla, queremos que se diga de manera masiva en las publicidades, que además son pagadas, que se diga que es un homenaje a la cultura Rapa Nui o un tributo a la cultura Rapa Nui, para que la gente sepa diferenciar entre un grupo, por ejemplo, como Caricari, que está cerca de los 30 años, o de Manamaoji, o de aquí tenemos tantos nombres, ¿no es cierto?, de distintos grupos que han existido. Sepan que es del pueblo Rapa Nui, los bailarines, los músicos, o por lo menos el 90%, el 50%. Este proyecto te quiere resguardar. Exactamente. Más que nada, no prohibir, pero si alguien se va a presentar en un canal masivo, publicitando la cultura Rapa Nui, diga que es un tributo, y que por lo menos dentro de los atributos de ese proyecto de ley, yo quiero pelear que el 50%, para poder decir que es la cultura Rapa Nui, el 50% de los integrantes es del pueblo Rapa Nui. Pero si no tiene, o tiene 1 o tiene un 2%, tiene que decir que es un tributo a la cultura. Eso va a permitir resguardar muchas veces, porque aunque ustedes no lo crean, todos estos grupos que además tienen, ¿no es cierto?, fueron pagados, publicitados y salieron transmitidos a todo el país, tienen las imágenes
de un festival. ¿Qué les permite a ellos no hoy día postular a proyectos, ir a presentarse a festivales de Europa o en Asia, representando al pueblo Rapa Nui sin serlos sanguíneamente? Eso es lo que queremos poner atajo, y a través de ese proyecto de ley, que además lo he consultado con distintos, ¿no es cierto?, artistas locales, músicos, pero también muchos de los que vivimos, ¿no es cierto?, la Tapati Rapa Nui, como el tío Lin Rapu, y hay un montón más de gente local que tiene que ver con la cultura, que nos puede entregar esa información, y me dijeron, sí, estamos de acuerdo, vamos por ello. Así que en eso estoy. Diputado, estamos llegando al final del tiempo, se nos quedan hartas cosas, vamos a tener que dejarlas para otra entrevista, pero la última pregunta antes de terminar. ¿Se va a repostular a diputado? ¿Lo pensó? ¿Qué va a hacer para estas próximas elecciones? Y con eso ponemos fin a esta entrevista para que se pueda dirigir a la comunidad. Gracias por la pregunta, y definitivamente después de una consulta, ¿no es cierto?, familiar, la respuesta es sí. Voy a repostular. Esta es mi última semana distrital aquí en el territorio, porque ya estoy encarando, ¿no es cierto?, lo que viene en noviembre, que son las próximas elecciones. Pero antes de despedirme, quiero recordar otra cosa que estoy realizando. A través de la Academia de la Lengua con la tía Yaque, me junté, ¿no es cierto?, con ella de manera telemática, con el ministro de Educación, porque el ministerio tiene una editorial. En esa editorial le pedimos que imprima diccionarios y libros de caligrafía que ha preparado la Academia de la Lengua a través de la tía Yaque Rapu, para que, ¿no es cierto?, próximamente, esperamos, de aquí a un par de meses, tengamos, ¿no es cierto?, todo ese material para ser repartido en los colegios de Rapa Nui. Es una gestión también que realicé junto a la Academia de la Lengua. Dicho eso, quiero invitar a toda la comunidad, a todos los continentales residentes también, bueno, que son parte de la comunidad, y al pueblo Rapa Nui, que voy por la reelección. Hoy día estoy en distintas conversaciones, porque presentarse primero a una elección no es fácil. Tiene que ver con recursos, tiene que ver con apoyo, con mover masa, y también saber quién va a ser el presidenciable. Hoy día están en términos políticos en unas primarias los dos sectores, algunos haciendo anuncios de que no hay primaria, pero una vez, ¿no es cierto?, pasado el 15 de agosto vamos a estar en una lista, preparados, listos para seguir representando no solo a Rapa Nui. Yo represento 12 comunas, ¿no es cierto?, de la región de Valparaíso, que es el distrito 7, dentro de esa está Juan Fernández y está Rapa Nui, para seguir representándolo. Hoy día yo me siento, y espero que ustedes también como comunidad se sientan tan orgullosos como yo y felices de tener por primera vez a alguien del pueblo Rapa Nui en el Congreso, que tanta falta hace en términos de fiscalización para la calidad de vida de los residentes, como también demostrarle, ¿no es cierto?, en el continente, de que acá en la isla también tenemos profesionales y que tenemos gente con una visión también en términos políticos, de poder influenciar y obviamente realizar lo que todos buscamos, que es llegar lo más cercano a la justicia para todos, pero además de eso, mejorar la calidad de vida de toda nuestra familia, de nuestra comunidad. Y eso siempre ha sido y va a ser así, presente para mí. Así que muchas gracias, y Orana Maururu. Con las palabras del diputado, entonces, o tuiteado, ponemos fin a esta nueva entrevista del domingo. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias. Gracias.